dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. Now that I'm yours and you are mine, our love is the secret that I find. I'll spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. More than silver, more than gold, you are the treasure that I hold. Cuando yo tenía 4 años y entré al jardín de infantes en Argentina, éramos 41 nenes en esa clase, en el Instituto Florida creo que fue esto, allá en Buenos Aires. Y nos dieron un pajarito que teníamos que pegarle las alas. Y yo quería hacerlo perfecto, así que trabajé en ese pajarito mucho tiempo. Y llegué a la clase y le mostré el pajarito a mi maestra y me dice, Lisi, ese es mi sobrenombre que muchos de ustedes conocen de Argentina, Lisi, tu pajarito está pegado al revés. Y yo me sentí tan mal que esperé hasta que todos salgan en el recreo y agarré el pajarito al lado del mío y lo rompí en muchos pedazos. Porque si yo no iba a tener bien mi pajarito, nadie iba a tener bien su pajarito. Pero no me hizo sentir mejor, así que fui al otro pajarito que estaba al lado y agarré ese pajarito y lo rompí en muchos pedazos. Y ustedes me están mirando como diciéndome, wow, tenés un lado oscuro. Y sí, y la verdad que sí, porque me van a creer que ese día rompí 41 pajaritos. Agarré todos los pajaritos que había, uno por uno, y los rompí todos. Y cuando entró, están todos mirándose, ¿quién es esta predicadora que nos trajeron? Y cuando entró la maestra, había una montaña de papeles enfrente mío, de los 41 pajaritos rotos. Me dice, Lisi, ¿qué pasó acá? Y yo no tenía palabras a los 4 o 5 años para explicar ese sentimiento de fracaso que yo había sentido, que mi pajarito estaba mal pegado. Y me puse a llorar y ella no tuvo nada de misericordia de mí. Me mandó a mi casa a hacer 41 pajaritos. Así que pasé 2 semanas haciendo pajaritos. Pero algo pasó durante esas 2 semanas. Y es que mi mamá se sentó al lado mío mientras yo hacía pajaritos las 2 semanas, constantemente diciéndome cuánto me amaba. Y es mi primer recuerdo como niña de que existía un amor más grande que mis fracasos y que mis desvíos. Ahora conozco el versículo que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Que si mi desvío fue hasta aquí, la gracia de Dios fue hasta acá. Que si mi fracaso fue hasta aquí, el amor de Dios fue hasta acá. Que lo sobrepasa. Pero me acuerdo lo sorprendente que fue para mí
encontrar que existe un amor que es más grande que mi fracaso, que mi desvío, que todo lo que me salió mal. Esta mañana vamos a ver qué es lo que a mí me hace un evangelista. Todos ustedes tienen el deseo de evangelizar, de compartir de Jesús, pero muchos de nosotros hemos sido heridos por la vida y tenemos muchas cosas que tenemos arriba que nos parecen, si la gente supiera que yo rompí 41 pajaritos, entonces nos da miedo, como que Dios no nos puede usar. Y hoy vamos a tener un estudio muy profundo acerca del Evangelio y de qué me hace a mí ir a decirle a todos que encontré a alguien que me ama por encima de mis fracasos. Hoy vamos a estudiar algo que se va a hacer muy personal y voy a contarles algunas cosas personales también. Pero antes de empezar el tema específico, quiero una vez más, estoy agregando algunos slides de a poquito para poder compartir con ustedes palabras específicas de los originales. Ustedes, la mayoría saben que yo soy teóloga y bueno, hago muchas clases para pastores. Y a veces una sola palabra que no hemos entendido bien hace la diferencia para nosotros. Así que lo primero que quiero hablar esta mañana, antes de ir a la historia bíblica que vamos a estudiar, es la palabra evangelio. Así que vamos a poner un slide. Todos conocen este versículo. Es uno de los versículos más conocidos de la Biblia y uno que usamos mucho en relación a compartamos el evangelio. Todos esperamos ese día. Es la única señal, de paso, que falta cumplirse para que venga Jesús. Y es esta. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y es interesante porque no necesitamos muchos predicadores predicando cualquier cosa. Necesitamos muchos predicadores predicando el evangelio. Y esto es importante porque a veces tenemos muchos predicadores o mucha gente que está queriendo hablar, pero no están hablando del evangelio. Y la señal es que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. ¿Y qué es el evangelio? Bueno, me alegro mucho que me lo haya preguntado porque hoy le quiero explicar un poquito lo que es la palabra evangelio. La palabra evangelio viene de una palabra en griego que es euangelion. De ahí sacamos la palabra evangelio, que es idéntica en griego y en español. Euangelion. Está hecho de dos palabras. Que se escribe EU, quiere decir buenas. Y angelion quiere decir mensaje o noticia. De ahí sacamos la palabra angelos, ángeles, que son los mensajeros, ¿no? Euangelion es buenas nuevas, buena noticia, buen mensaje. Pero yo quiero que usted sepa de dónde viene esa palabra. Porque una vez que usted sabe de dónde viene la palabra euangelion y para qué se usaba, porque fíjese que Pablo y los evangelistas, cuando dijeron qué palabra vamos a utilizar para la buena noticia de Cristo, utilizaron esta palabra euangelion que tenía un contexto secular esta palabra. Y les quiero decir lo que es para que usted sepa qué increíble es la palabra evangelio. En el tiempo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, las ciudades eran pequeñas y fortificadas. Así que cuando el rey, y tenían reyes, el rey de Jericó, el rey de Ai, todas esas ciudades, cuando peleaban para conquistar, salían de la ciudad, porque la ciudad era pequeña, salían de la ciudad a pelear lejos de la ciudad. Y entonces todos los habitantes de la ciudad se quedaban en la muralla esperando noticias del campo de batalla. Y venían los mensajeros gritando ciertas palabras. Si habían sido malas nuevas, mal mensaje, quería decir nuestro rey ha perdido la batalla. Pero si el mensajero venía corriendo con las buenas nuevas de que nuestro rey había ganado la batalla, que no éramos esclavos ni íbamos a ser muertos por el nuevo rey, sino que nuestro rey había ganado en nuestro favor, venía gritando esta palabra.
Evangelion, nuestro rey ha ganado. De ahí viene la palabra evangelio. Evangelio es el grito del mensajero que viene del campo de batalla diciendo: nuestro rey ya ha ganado esta batalla. Así que si usted dice que va a predicar el evangelio, no viene con una posibilidad de salvación. Viene con la certeza de que nuestro rey ya ganó esta batalla. Por eso resumimos toda la Biblia en 2 palabras: Jesús gana. Nosotros sabemos cómo termina la historia. El viernes de noche aquí en el hotel tuve que poner por primera vez el aviso de que mi esposo había fallecido. Y terminé el aviso diciendo: sabemos cómo termina esta historia. Jesús gana. Porque Jesús ya ganó en la cruz. Así que es importante que usted sepa que si va a predicar el evangelio, si realmente va a predicar el evangelio, usted está viniendo del campo de batalla con un grito de victoria allá. No su victoria, la victoria de Él, que fue ya hecha en la cruz. Le quiero mostrar 2 lugares donde está la palabra Evangelion en la Biblia. Está en muchos lugares. Vuelvo a repetir lo que les conté ayer, de que el Antiguo Testamento en hebreo fue traducido al griego 200 años antes que Jesús naciera, que se llama la Septuaginta. Así que les voy a mostrar un versículo del Antiguo Testamento donde la palabra Evangelion está 2 veces. Y es Isaías 52:7. Vamos ahí en las Biblias. Es muy conocido el versículo y es un versículo muy lindo para toda la gente de Asia, porque ustedes son mensajeros que vienen del campo de batalla con el grito: nuestro rey ha ganado, Evangelion, buenas nuevas. Y aquí en el Antiguo Testamento en griego, en Isaías 52:7, está la palabra evangelio 2 veces, Evangelion. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae, y el original griego dice Evangelion, del que trae evangelio, del que anuncia la paz, del que trae, y otra vez está la palabra Evangelion ahí, del que trae evangelio del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Qué hermosos los pies de aquel que viene del campo de batalla diciéndole a Sión: tu Dios reina, tu Dios ha ganado esta batalla. Pero ahora les voy a mostrar otro lugar. Y es Apocalipsis 14, donde está la palabra Evangelion. Mire, nosotros somos conocidos por el mensaje de los 3 ángeles. Pero yo creo que por lo menos el 90% de la población adventista no entiende el mensaje de los 3 ángeles, porque no ha entendido el contexto de la palabra evangelio. Porque los ángeles traen el grito de victoria del que el rey ha ganado. Y quizás uno de los problemas es porque empezamos en el versículo 6 del capítulo 14, en lugar de empezar del primer versículo del capítulo 14. Y les voy a decir por qué. Apocalipsis 14:1 es increíble. Miré y he aquí el Cordero estaba en pie. ¿Sobre qué monte? ¿Sabe que es la única vez en todo el Apocalipsis que se menciona Sión? Apocalipsis 14:1. Recién leímos la profecía de Isaías 52:7. Qué hermoso sobre los montes, esos son los pies de los que vienen gritando a Sión y le dicen: tú, Dios, reina. Y Apocalipsis 14:1, estamos en Sión y el Cordero está de pie reinando sobre el monte Sión. Y Juan ve que se hizo verdad la profecía, que Cristo está reinando sobre Sión, y se pone feliz y están cantando un nuevo cántico, los 144,000, y Juan ve todo esto y Dios le dice: no te preocupes, estoy mandando 3 últimos mensajeros gritando el Evangelion eterno. ¿Y saben cuáles son los mensajes de los 3 ángeles? Vienen del campo de batalla gritando: nuestro rey ha ganado. El primer ángel dice: el Dios creador ha ganado esta batalla, adórenle a Él. El segundo ángel dice: el otro poder que lo ponía ha perdido, Babilonia ha caído.
Y el tercer ángel dice, elijan el que ha ganado. Esos son el mensaje de los tres ángeles. El primero dice quién ganó la batalla. Evangelion, Evangelion. Nuestro rey ha ganado la batalla. El segundo dice, el otro perdió. Y el tercero dice, elijan el que ganó. Esos son los tres ángeles. Vienen con el evangelio eterno, vienen con el Evangelion, Evangelion. Y le dicen a Dios, tu Dios reina, ha ganado esta batalla. Cuán importante es que usted sepa que el evangelio es una realidad ya lograda por Cristo. Así que cuando nosotros estudiamos cómo afecta el evangelio a nuestras vidas, hoy vamos a ir profundo en esto. ¿Qué pasa si su vida no fue perfecta? ¿Qué pasa si su vida fue como la mía, que no fue perfecta? Bueno, eso vamos a estudiar. ¿Qué diferencia hace el evangelio y qué nos hace evangelistas que vienen con ese grito del campo de batalla de que nuestro rey ha ganado? Hoy vamos a estudiar una mujer que rompió más de 41 pajaritos, pero que es la evangelista más exitosa que tenemos en el Nuevo Testamento, por lo menos en los evangelios. Y vamos a ir al evangelio de Juan. Así que tomen sus Biblias y algo para escribir, por favor, porque vamos a ir profundamente en una historia conocida, pero la vamos a estudiar de otra forma hoy. Quiero decirles algo del evangelio de Juan. Saben que tenemos 3 evangelios que llamamos los evangelios sinópticos. La misma óptica, así como tenemos la palabra sinónimo, que es el mismo nombre. Sinóptico quiere decir la misma óptica, el mismo punto de vista. Mateo, Marcos y Lucas se llaman los evangelios sinópticos. Así que si un día usted está estudiando un comentario bíblico y ve que dice evangelios sinópticos, ya sabe que es Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan no es un evangelio sinóptico. Es completamente diferente, así que anoten esto. 92% de Juan está solo en Juan. Así que 92% del contenido del evangelio de Juan está solo en Juan. Y él utiliza diferentes formas de explicar de Jesús que los evangelios sinópticos. Juan no tiene ninguna parábola en todo el evangelio. En cambio, él usa los grandes yo soy de Jesús. Yo soy, díganme algunos yo soy que ustedes saben. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Todos los yo soy están en el evangelio de Juan. Es una de las formas que él presenta a Jesús. Y por supuesto Juan se ha especializado en el amor de Dios. Ayer a la mañana vimos la certeza de Jesús para tiempos como estos. A la tarde vimos la presencia de Jesús para tiempos como estos. Y esta mañana estamos viendo el amor de Jesús para tiempos como estos. Y Juan tiene algo muy interesante. Yo he escrito todos los libritos de todos los evangelios. Es mi área académica, los evangelios. Y los tienen los 4 en audio en el app, en la aplicación, si la quieren escuchar el de Juan. Y lo que hace Juan, escuchen qué increíble, escribe todas sus historias en 2 niveles. El nivel que usted ve con los ojos y el nivel que usted entra cuando cree en Cristo, que es otro nivel. Y cada historia en el Evangelio de Juan tiene 2 niveles y un diálogo entre los 2 niveles. Miren, Nicodemo, debes nacer de nuevo, este nivel. Dice Nicodemo, ¿cómo voy a nacer de nuevo y meterme en el vientre de mi madre? No, dice Jesús, no estoy hablando de este nivel, estoy hablando de este nivel. Mujer samaritana, dame de beber, pero pídeme a mí agua, porque tengo otra clase de agua. Señor, el pozo es hondo, no tienes con qué sacarla. No, dice Jesús, no estoy hablando de este agua, estoy hablando de este agua. Cada historia en el Evangelio de Juan tiene 2 niveles. El que usted ve con los ojos físicos y el que usted entra cuando cree en Cristo. Juan capítulo 9 es el hombre que nació ciego, pero termina viendo
no solamente físicamente, sino que es el único que adora a Jesús en este evangelio. Y los fariseos que creían que veían terminan siendo los ciegos. Capítulo 11. Lázaro duerme. Bueno, si duerme se va a poner mejor, ¿no? Dice Jesús. Ha muerto, pero yo voy a despertarlo porque soy la resurrección y la vida. Así que cada historia en el Evangelio de Juan tiene dos niveles. El que usted ve y el que usted cree. Y todo este Evangelio fue escrito para que usted crea. Es interesante. Fíjense, vamos al lugar tan interesante. Muy pocas veces tenemos en la Biblia por qué un autor decidió escribir ese libro, pero lo tenemos en Juan. ¿Por qué decidió escribir otro evangelio cuando todos los otros evangelios ya estaban escritos? Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, Juan nos dice por qué decidió escribir otro evangelio. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, no, están en los sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Pero, versículo 31, estas, dice Juan, estas que yo elegí, todas las historias de Juan son diferentes que los sinópticos, excepto una, que es la alimentación de los 5.000. Todas las otras historias del ministerio de Jesús son diferentes en Juan, 92% de Juan está solo en Juan. Estas se han escrito para que, aquí está el propósito por qué escribió, ¿para qué? ¿Para qué? Para que creáis. Ese es el verbo de Juan, lo usa 97 veces en su evangelio, el verbo creer, 97 veces. Tanto es así que en el versículo más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16, está el verbo este. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice Juan, yo escribí estas historias con este propósito. Estas se han escrito para que creáis. ¿En qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengas vida en su nombre. Él dice, todas mis historias, estúdienlas de una forma hasta que usted entienda suficiente el Evangelio para saber que Jesús es quien dice quién es y ha hecho lo que dice que ha hecho. Así que de esta manera vamos a estudiar hoy Juan 4. Juan 4 es una mujer que rompió más de 41 pajaritos. Y si usted recién está llegando, no sabe por qué estoy diciendo esto, pregúntele a alguien cuál es mi historia de los pajaritos. Hoy vamos a hacer algo interesante que usted no se lo va a olvidar. Si usted quiere ser evangelista, este capítulo es muy importante. Hay unas cosas que le quiero decir antes de ir a la parte donde me voy a vestir con bolsas de basura en un momento. Mire el capítulo 4, versículo 4. Dice allí que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y este es un comentario muy interesante porque todos los que estudiamos los mapas del primer siglo sabemos que a ningún judío le era necesario pasar por Samaria porque los judíos habían hecho todo un camino alrededor de Samaria para que ningún judío tenga que pasar por Samaria. Así que cuando usted lee que le era necesario, no es una necesidad geográfica, no es que no hay ningún otro camino, es que le era necesario conocer a esta mujer que tenía que saber que existe un amor más grande que nuestros fracasos. Le era necesario ir a verla a ella, no era que no tenía otro camino Jesús para pasar alrededor de Samaria. Y es interesante porque nos dice que el pozo de José estaba ahí y eso lo estudiamos ayer a la tarde con ustedes. Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. ¿Se acuerdan que anoche dijimos que Siquem, Dotán, donde lo vendieron a José, y Sicar están todos en la misma área geográfica? Y José recibe por heredad, al final del Génesis, el exacto lugar donde fue vendido como esclavo. Él llega a ser dueño de esa tierra donde a él se lo vendió como esclavo. Y dice que aquí estaba la heredad que Jacob le dio a su hijo José y el pozo de Jacob estaba allí. Hay 4 cosas que necesito que sepan de esta mujer antes de empezar el tema principal.
Estaba allí el pozo de Jacob, versículo 6, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era la hora sexta. 4 cosas que quiero que sepan. La primera es que esta mujer está llena de vergüenza. Por eso viene a la hora sexta. La hora sexta, como ustedes saben, era el mediodía, porque en ese tiempo contaban el tiempo empezando a las 6 de la mañana. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, era la hora sexta, era el mediodía. Yo estuve en Samaria a las 12 del mediodía y había mucho más de 50 grados centígrados. Nadie andaba caminando a las 12 en Samaria. Así que lo primero que sabemos es que esta mujer está llena de vergüenza y por eso viene una hora para no encontrar a nadie en el pozo. Número 2, sabemos que esta mujer estaba sola. Y la razón por la que sabemos eso es porque en el tiempo de la Biblia las mujeres se juntaban a ir a buscar agua. Esa era una de las funciones de las mujeres. Iban juntas a la mañana y a la noche al pozo. Si usted quería una esposa, ¿a dónde iba usted a buscar esposa? Al pozo. Quizá algunas de nuestras iglesias tendrían que hacer algunos pozos, ¿no? Ahí buscaba usted esposa. Así que sabemos que está llena de vergüenza y sabemos que está sola. Pero hay 2 cosas más que no sé si usted sabía. Primero, que si usted en ese tiempo tenía más de 3 divorcios, se hacía persona no grata públicamente. Y esta mujer tiene 5 divorcios y ahora está durmiendo con un hombre que no es su marido, pero ha tenido 5 maridos. Y ya era una persona no grata. O sea que públicamente usted no la podía invitar a cenar a su casa, no podía entrar a la sinagoga, era una persona no grata públicamente, era completamente marginada de la sociedad. Pero la cuarta cosa es la que me rompe a mí el corazón. Y es que por muchos años nosotros pensamos en esta mujer como una mujer del mundo, que cambiaba esposos como cambiaba vestidos. Y quiero decirle hoy que en el primer siglo una mujer no podía pedir divorcio, solo el hombre podía dar un certificado de divorcio. Así que en lugar de verla a ella como una mujer que decía, oh, este no me gusta, voy al siguiente, este no me gusta, véala de ahora en más como la mujer más rechazada que hay en toda la Biblia, porque los 5 hombres que en su momento fueron sus maridos la rechazaron con un certificado de divorcio. Y ahora el 6º la está rechazando de la peor forma, solo durmiendo con ella y no le da su apellido, no le da lo que necesitaba una mujer en ese tiempo para poder sobrevivir en la sociedad. Así que sola, llena de vergüenza, persona no grata y rechazada. Y ahí va a venir esta mujer llena de heridas y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Yo traje unas bolsas de basura para representar algunas de las cosas con las que nosotros venimos, porque todos tenemos heridas. Yo las tengo y seguramente usted también. Y es hermoso que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque necesitaba ver a una mujer que había roto más de 41 pajaritos y decirle que existe un amor que sobrepasa nuestros fracasos. Si usted ha tenido algún fracaso, segura que todos hemos tenido algún fracaso, alguna herida. Muchos de nosotros en la iglesia hemos fingido que todo está bien. Somos expertos en la iglesia en hacer eso a veces. A ver si encuentro el agujero de esto. Y yo sé porque yo pasé por cosas muy feas y difíciles por mucho tiempo. Y les voy a contar un poquito a medida que hacemos la historia. Cuando llega esta mujer al pozo, viene llena de estas cosas. Y Jesús quería venir a verla para decirle que existía un amor más grande que nuestros fracasos y una gracia más grande que nuestros desvíos.
Y cuando usted se convence de eso, ahí es cuando se hace evangelista. Y lo vamos a ver aquí. Empezamos, versículo 7. Capítulo 4 de Juan, versículo 7, dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, fíjense el primer nivel, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le contesta con la primer bolsa de basura, con el primer obstáculo, con el primer abrigo que ella se había puesto, porque si usted ha sido herido, no quieres volver a ser herido. Entonces, nosotros guardamos distancia con Jesús un poquito y con todas las personas que nos rodean, porque no queremos que sepan lo que estamos pasando. Y la mujer usa el primer obstáculo, el primer abrigo que ella se puso que le daba seguridad, que se llama prejuicio. Ese es el número 1. Una de las primeras cosas que nuestra iglesia tiene que hacer es sacar el prejuicio de entre nosotros mismos. Prejuicio entre hombres y mujeres, prejuicio entre blancos y negros, prejuicio entre viejos y jóvenes, cualquier cosa que nos hace a nosotros dividirnos en grupos dentro de nuestra propia organización. La mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Este capítulo en el Deseado de toda la gente es hermoso, cómo Jesús venía quebrando barreras que son tan relevantes ahora como fueron en el primer siglo. Ella le dice: tú eres hombre, yo soy mujer, tú eres judío, yo soy samaritana, no me tendrías que estar hablando. Jesús podría haberle dicho: pero por supuesto que los judíos somos mejores que los samaritanos. Ustedes saben lo que había pasado. En el 722 a.C., los asirios habían tomado el reino del norte, y el rey de Asiria en ese tiempo era muy inteligente. No solamente traía sirios a Israel, sino que se llevó israelitas a Siria, mezcló la raza y se confundieron con qué Dios adorar. Y no sé si ustedes saben que los samaritanos solo aceptaron el Pentateuco como inspirado, no el resto del Antiguo Testamento. Entonces los judíos no los querían, y no querían que vayan a adorar con ellos a Jerusalén, pero tampoco quería que adoraran solos en el monte Gerizim, y se pasaban peleando. Y Jesús viene y ella le empieza a hablar del prejuicio, le empieza a hablar de la diferencia entre los dos grupos, y Jesús no le contesta a ese nivel. ¿Cómo me gustaría que nosotros, como iglesia adventista, de una vez por todas, ya no hablemos de esto, que hablemos del Evangelio? Yo soy pastora tiempo completo hace 25 años. Soy pastora comisionada. Muchos de ustedes, me imagino que saben, que que la Asociación General votó que las mujeres pueden ser pastoras hace más de 40 años, en el 89. Y todo lo que pasó en el 2015 era sobre la palabra ordenación, nada más. Si se puede o no llamar a la pastora comisionada, como soy yo, o tiene que llamarse ordenada. Ese fue el voto. Pero a las pastoras que sean pastoras, ya está votado por la Asociación General hace 40 años. Qué terrible fue para mí ver una denominación dividida por el prejuicio. Y Jesús no le contesta a la mujer samaritana. No le dice: por supuesto que los judíos somos mejores. Por supuesto que yo soy hombre, tú eres mujer. Él le era necesario pasar por Samaria porque tenía que ofrecerle el Evangelio. Y le contesta de un tema completamente diferente. Le dice, versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Yo vine porque tengo un agua para darte, que es diferente de la que viniste a buscar. Yo tengo un don, y de paso es la única vez en los 4 evangelios que Jesús habla de la salvación como una dádiva, como un regalo.
Pablo lo va a hacer muchas veces en sus cartas, pero este es el único lugar que tenemos la palabra don o dádiva de los labios de Jesús. Es un regalo, le dice Jesús, y te lo viene a dar. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y usa la segunda bolsa de basura para mantener a Jesús a la distancia, porque esta mujer ha sido herida. Si usted ha sido herido, como yo he sido herida, nos da miedo que alguien se acerque mucho, se ponga vulnerable con nosotros. ¿Y qué pasa si sabe lo que a mí me pasó? Y entonces ella usa un obstáculo muy poderoso que se llama jerarquías religiosas. Esa es la segunda que ella usa. Y que es tiempo que nosotros también nos deshagamos de ellas. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ella le dice a Jesús, miren a quién le está hablando. Y le dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y bebieron él y sus hijos y sus ganados? Las jerarquías religiosas dentro de nuestro grupo pueden matar la predicación del evangelio. Cuando tenemos una clase de, ¿cómo le voy a decir? De superioridad religiosa. Nosotros somos tan bendecidos dentro de la organización adventista. Yo soy adventista de cuna. Pero si usamos nuestras bendiciones para avergonzar a otras denominaciones, si usamos nuestras bendiciones para hacer sentir mal a otros, no estamos usando las bendiciones de la forma que Dios nos dio las bendiciones. Yo tantas veces fui culpable de esto en mi vida y le he pedido perdón tantas veces a Dios. ¿Cuántas veces dije, ¿cuál es tu denominación? Oh no, yo soy adventista, yo tengo la verdad. Ustedes no saben mucho. No. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y tomaron sus ganados? Si yo hubiera sido Jesús. ¿Perdón? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me preguntaste? ¿Si soy mayor que tu padre Jacob? ¿Sabes quién soy yo? Soy el gran yo soy. Soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí está mi tarjeta si necesitas un milagro y nunca más me pidas algo así. Mayor que tu padre Jacob. Jesús no le dice una palabra. Porque Jesús nunca habló el lenguaje del prejuicio, ni tampoco habló el lenguaje de la superioridad religiosa. Saben que mi papá era presidente de la Unión Austral en ese tiempo, en Argentina, Paraguay y Uruguay era una sola unión. Yo me acuerdo cuando entrábamos y nos sentábamos como familia allá atrás y nadie nos saludaba ni nada. Y cuando decía, oh, ¿su apellido es Viera? Oh, no, por favor, venga, Viera, acá, la primer... Yo me acuerdo como niña reaccionando a eso, de que acá hay jerarquías, hay miembros más importantes que otros, ¿es el apellido lo que vale o es el hecho de que tenemos al mismo Jesús todos juntos? Prejuicio y superioridad. Y Jesús le sigue hablando del agua. Me encanta. Porque a Jesús le era necesario venir porque le quería dar el don del evangelio. A una mujer que había roto más de 41 pajaritos o que se las habían roto. Respondió Jesús, versículo 3, y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, se hará en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ay, dice Jesús, ¿sabe qué? No solamente tengo un agua para ti, sino que te vas a hacer una fuente, vas a tener un en tu corazón y todos van a querer saber qué es lo que tenés, porque el agua se va a hacer tan obvia.
Jesús le sigue hablando de agua, porque todas las historias en Juan tienen dos niveles, el que usted ve y el que usted cree. Y ella sigue hablando de este agua y Jesús le está ofreciendo este agua, acá abajo. Y entonces se pone personal esto. Porque Jesús no había venido a Samaria para hablar de samaritanos o de Jacob. Había venido a ver a esta mujer, que tenía que saber que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Que donde el amor está, aún nuestros fracasos se empiezan a desvanecer. La mujer le dice, pobrecita, está, como decimos en inglés, clueless, no entiende nada de lo que Jesús le está diciendo. Y la mujer le dijo, Señor, dame de ese agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Es tiempo de ser real, es tiempo de sacarnos las máscaras, es tiempo de dejar esas bolsas, es tiempo de que vayas y llames a tu marido. Le dice, ve y llama a tu marido. Y la mujer responde con el tercer obstáculo. Yo tenía un doctorado en el tercer obstáculo. Se llama verdad superficial, el tercer obstáculo. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Yo no sé si usted pasó por alguna cosa difícil siendo miembro de iglesia, pero yo sí pasé. Después de estar casada 15 años con mi primer esposo, tuve que divorciarme de mi esposo. Este no es el lugar para decir por qué me tenía que ir de ese matrimonio, pero me tenía que ir. Y en ese tiempo, mi papá era presidente o director del Centro White de la Asociación General de todo el mundo. Y yo me estaba divorciando de mi primer esposo. Y recibía cartas de todo el mundo con opiniones de lo que yo tenía que hacer, porque no sé si ustedes saben que a la gente le encanta hablar de cosas que no saben absolutamente nada. Y en ese tiempo yo estaba pasando por un terrible dolor. No solo el divorcio, sino que me tuve que ir a hacer examen de SIDA, un montón de cosas que uno dice, pero ¿cómo me pasa esto a mí? Yo soy la hija del pastor Viera. Estas cosas no nos pasan a nosotros. ¿Saben qué? Estas cosas nos pasan a nosotros. Y qué hermoso saber que el amor de Cristo es mucho más grande que todos los desvíos, fracasos y cosas que me salieron mal. Y yo tenía un doctorado en verdad superficial porque yo sabía lo que era venir a la iglesia a las 11:50 para no encontrar ni un diácono en la puerta que me pregunte dónde estaba mi esposo. Yo sé lo que es venir tarde a la iglesia para que nadie me haga preguntas. Yo entiendo a la mujer samaritana perfectamente. Yo también hubiera ido al pozo a las 12. ¿Quién quiere tener que hablar de lo que está pasando? Pero ¿saben qué? Yo sueño, y se lo voy a decir con toda mi alma y toda mi emoción, sueño el día que nuestras iglesias sean tan seguras que si usted me pregunta cómo estoy, yo le pueda decir. Yo quiero esas iglesias, porque ¿sabe qué? Por muchos años jugamos a la iglesia. Feliz sábado, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, claro, estamos todos requete bien. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? ¿Ustedes se dieron cuenta que siempre estamos bien? ¿Cómo está, hermana? ¿Bien? ¿Sí? Qué linda sonrisa. Feliz sábado. Feliz sábado. ¿Cómo está? Muy bien. Sí, muy bien, gracias. Gracias a Dios. Mejor de lo que merezco. Todas esas cosas que decimos. Bendecido, más de lo que... A ver, dígame algunas de los que usted ha escuchado. A ver, ¿cómo es? Ahí está, mejorando y a Cristo esperando. ¿Usted sabe cuántas veces yo llegué a la iglesia habiendo llorado toda la noche? Y alguien me decía, feliz sábado, feliz sábado. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? Bien. Estamos todos requete bien. No sé si se dieron cuenta ustedes que en la iglesia hemos por mucho tiempo hecho eso. Y saben que yo no encontré en la iglesia ayuda en ese momento. Hubo otros grupos a los que asistí. Por supuesto asistí a terapia por años.
tratando de entender lo que había pasado y por qué. Y en ese tiempo fui a hacer una maestría en psicología, y que fue mi primer maestría, antes de la maestría en teología y el PhD, el doctorado en teología. Fui a hacer por mi dolor fui. Y yo no sé si usted ha pasado por algo así, pero quiero decirle que cada persona que usted conozca tiene una batalla detrás de esa sonrisa. Y yo quisiera que nuestras iglesias sean tan seguras. Yo me acuerdo, alguien me preguntaba, ¿y dónde está su esposo? Yo decía, bueno, no se sentía bien. Y adentro mío pensando, espero que no se sienta bien, porque no sé ni dónde está, ni con quién está. Y mire, yo espero que tengamos en algún momento iglesias tan verdaderas y tan reales, que sepamos que la iglesia es un hospital, estamos aquí para ayudarnos. Y el amor de Dios y las buenas nuevas son mucho más grandes que nuestros fracasos, y que sepamos lo que es abrazar a personas en momentos difíciles. ¿Usted tiene una niña que quedó embarazada y no está casada en su iglesia? Invítela a almorzar. Haga un shower, una lluvia para el bebé que viene. ¡Wow! Lo que sería nuestras iglesias el día que el amor sea lo que prevalece en nuestra comunidad. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, le dice Jesús. Sí, dijiste la verdad. Porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Se imaginan ustedes esta mujer que vino al mediodía? Mire, no sé si alguna vez usted se ha imaginado entrar a un lugar como este y ver todas las cosas que nadie sabe de usted, verlas acá en el screen, grande así, para todos. Porque esto es lo que le pasó a esta mujer. Mire, en ese tiempo yo fui a hacer la maestría en psicología y me especialicé en adicción sexual. Por lo que yo estaba pensando con mi ex esposo. Y ahora, hace más de 25 años, trabajo con pastores que están en problemas en este área. Ese no es mi trabajo es Miria, pero ayudo a pastores que están adictos a la pornografía o en prostitución o todas esas cosas. Y qué hermoso es saber que puede haber gente segura que nos quiere ayudar y no solamente condenar. Y cuántas personas se han recuperado de cosas simplemente porque todos hemos roto más de 41 pajaritos en un área u otra. Y el amor de Dios es suficientemente grande, no solo para salvar, sino para sanar y restaurar. Aquí estoy, habiendo estado casada con mi esposo que falleció, 25 años, mi segundo esposo, 25 años. Pero habiendo ido a terapia por años, a grupos de 12 pasos de codependencia por años, me salvaron la vida. Creo que algo pasa cuando usted se empieza a sacar las bolsas de basura y las máscaras. Creo que algo increíble pasa. Sí, has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Mire, ¿usted vio alguna vez a alguien que dice algo suficientemente shocking, que la persona se va atrás de una pared para shake it off y vuelve toda compuesta? Por ejemplo, en una revista, en una película, que alguien diga te amo y la persona dice 1 minuto por favor y se va atrás de una pared y vuelve toda compuesta. No sé si lo han visto alguna vez. Creo que esto le pasó a la mujer samaritana cuando Jesús dice, sí, has tenido 5 maridos, el que tienes ahora no es tu marido. 1 momentito por favor, me parece que se fue atrás del pozo. ¿Cómo sabe? Yo lo escondí todo este tiempo, nadie sabe. Porque el siguiente versículo dice, veo que eres profeta, pero estoy segura que en su alma y en su, ¿cómo le voy a decir? Estaba completamente choqueada. ¿Cómo sabía todo esto de ella? Y yo sé que estaba completamente choqueada porque ahora va a utilizar el obstáculo más fuerte y más dañino que existe. Y se llama
religiosidad. Es una adicción a reglas y regulaciones. Cuando toda nuestra religión no tiene Jesús, no tiene gozo, solo tiene reglas y regulaciones. Y de todas las cosas que ella le podía pedir a Jesús, le podía decir: ¿qué pasa que todo el mundo me rechaza y me da un certificado de divorcio? ¿Qué es esta agua que me estás ofreciendo? No, ¿saben lo que él dice? Oh, ¿en qué montaña tenemos que adorar? El siguiente versículo. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Sí, ¿te parece? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén hay que adorar. ¿Me podés clarificar el tema de las montañas, por favor? Mire, perdimos toda una generación en la iglesia adventista por hablar de montañas. Juntas de horas y horas y horas hablando del color de la alfombra. ¿Se puede adorar así o hay que adorar así? ¿Se puede usar este instrumento o no se puede usar? Eso se llama religiosidad. Es una adicción a reglas y regulaciones que empieza a robar el gozo de nuestras adoraciones, de nuestras alabanzas. Yo no sé, yo hoy estoy vestida así porque estoy con ustedes, pero otra semana voy a estar en un estadio lleno de jóvenes con toda una banda acá atrás. Y vamos a estar adorando a Dios también. No deje que se vaya toda una generación de su iglesia porque usted no supo hacer 2 servicios, uno para los viejos y otro para los jóvenes. No llame principio a aquello que es preferencia. Jesús le dice... Mire, le voy a contar algo personal. Cuando yo estaba yendo a programas de 12 pasos de codependencia, que de paso me salvaron la vida, por 3 años fui hasta que recibí mi chip, mi monedita de 3 años. Tenían un dicho que nunca me lo olvidé. El infierno, la religiosidad, decía, la religiosidad es para aquellos que tienen miedo de ir al infierno. La espiritualidad es para aquellos que ya fueron al infierno y volvieron. Hay cosas en la vida que son muy difíciles, pero nos empiezan a sacar las máscaras. Y Jesús le dice: mujer, no es sobre si alabar así o alabar así. Si se puede usar el saxofón o no se puede usar el saxofón, o si se puede usar la batería o no se puede usar la batería, o si la alfombra tiene que ser gris o rosada. No es acerca de eso, le dice Jesús. No es esta montaña o la otra montaña. Y aquí le da el principio a Jesús. Le da el principio que ella tiene que usar y que nosotros tenemos que usar para ser una congregación llena de gozo. Yo siempre le digo a las iglesias: no confundan reverencia con depresión, porque no es lo mismo. A veces hay iglesias que uno entra y uno quiere salir corriendo de vuelta. Porque, mire, yo trabajo en media y cuando alguien llama y dice: vi su programa en televisión, deme una iglesia en mi área que puedo asistir, yo tiemblo. Yo tiemblo porque le quiero dar una iglesia que cuando vaya no le diga: usted no puede entrar con eso colgando así, o con ese coso en el ombligo, o con el pelo verde, no, quiero mandarlo a una iglesia que lo abrace cuando llegue y que le diga que estamos felices que está acá. Pero tiemblo cada vez que tengo que... Busco el sitio de internet para ver cómo se ve el sitio de internet, si parece que va a ser bienvenida la persona o que le van a decir: no, acá en este potluck, por favor, no traiga esa comida. ¿Sabe cuánta gente los hemos sacado de la iglesia que era la primera vez que venía y la persona decía: ¿pero usted qué cree? ¿Que vamos a comer esto en el potluck? Pero por favor, y era la primera vez que la persona venía a la iglesia. El otro día tuve que llorar con una historia de Bullón, de Alejandro Bullón. Dice que estaban haciendo una cosa de evangelismo no me acuerdo si era Nueva Orleans o dónde. Y dice que hicieron volantes y llegaron al distrito rojo de Nueva Orleans, que era bastante, creo que era Nueva Orleans, pero anyway, un lugar que tenía un distrito rojo bien fuerte, que estaba lleno de prostitutas. Y el flyer decía: si usted está en su último, venga a nosotros que tenemos buenas noticias.
Y él está por entrar a predicar y escucha allá afuera de la iglesia, unos vozarrones, todos los gritos y un montón de malas palabras, y él estaba por entrar a predicar y no sabía lo que pasaba. Y sale y ve una prostituta, que era obviamente una prostituta, que se estaba yendo. Y él la corre, Pastor Bullón, la corre y le dice: por favor, no se vaya, usted va a ser mi invitada de honor, venga acá adelante. Y la chica con el volante: no, porque ustedes son unos mentirosos. Esta volante decía que si yo estoy en lo último de mi vida y necesito buenas noticias, ustedes tienen buenas noticias. Y yo vine acá por esto y no me dejaron entrar. Y se fue. ¿Cuántos de sus hijos estarían hoy aquí si no les hubiéramos hablado de montañas y les hubiéramos hablado del amor de Dios y no les hubiéramos dicho que el pelo verde no es aceptable en esta iglesia? Yo viajo en todo el mundo pidiéndole perdón a los jóvenes que ahora somos viejos, mi generación, que no los quisimos aceptar en nuestra iglesia. Si usted tiene un hijo al que usted le habló de montañas, esta noche llámele por teléfono y pídale perdón. Y dígale: perdóname, porque en lugar de hablarte del amor de Dios, te hablé que todo lo que tenías colgado no era aceptable en nuestra religión. Jesús le da en el versículo 23 el principio. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ese es el principio. No el estilo de música que me gusta a mí o la alabanza con las manos para arriba o para abajo. En espíritu y en verdad. Y esta mujer que había pasado ya con los obstáculos de prejuicio y superioridad religiosa y verdad superficial y religiosidad, Jesús le empieza a explicar que ha llegado la hora del espíritu y de verdad. Y la mujer usa el último obstáculo, que se llama pereza espiritual o diferir lo que sabemos que tenemos que hacer y diferirlo para mañana, no hacer ese llamado esta noche, no cambiar la comunidad de nuestras iglesias, no defender a los jóvenes. Ella dice: cuando venga el Cristo, ahí voy a hacer lo que tengo que hacer. Ya pronto viene el Cristo y bueno, y Jesús le dice: no, llegó la hora, hoy es. ¿Y saben lo que le dice? Ella dice, vamos a leerlo, versículo 25, esta mujer que había tenido 5 maridos y ahora estaba durmiendo con uno que no es su marido, le dijo: sé que debe venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas, ahí nos va a aclarar, ahí voy a hacer lo que tengo que hacer, ahí. Y Jesús le dice el primer yo soy de todo este evangelio. Y le dice ego eimi en griego, yo soy. Y saben que es la única vez en todos los evangelios que Jesús le revela a alguien que Él es el Mesías antes de su crucifixión, de su juicio y crucifixión. Solamente a la mujer samaritana, de todas las personas que Él encuentra, Él le revela que Él es el Mesías. Y se lo revela a una mujer que había roto más de 41 pajaritos. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el que me era necesario venir a Samaria para decirte que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde el desvío abundó, sobreabundó su amor. Que donde la oscuridad abundó, sobreabundó su luz. Que donde el dolor abundó, sobreabundó su compasión. ¿Y saben lo que le pasó? Me encanta. Miren, yo no puedo traer todo lo que quiero traer en mi valija, pero piensen que este es un cántaro, ¿ok? Que ella había venido con su cántaro llena de dolor, de vergüenza, sola, rechazada,
Y ella vino porque necesitaba agua. Y Jesús todo el tiempo le dice, no, hay otra clase de agua. Te quiero ofrecer algo más grande, más rico, más real. Y ella sigue hablando de este agua. Pero miren, cuando Jesús dice, yo soy, miren lo que le pasa. Versículo 28. La mujer dejó su cántaro. Aquello a lo que vino, lo dejó. Porque había encontrado algo mucho más grande, mucho más precioso, mucho más profundo, mucho más real. Y se había sacado todas esas bolsas de basura. Y se había sacado todas esas máscaras con las que había vivido tanto tiempo. Y deja su cántaro. La que había venido a buscar agua porque tenía sed, había encontrado algo mucho más grande. Y dice que sale con esa agua de vida y le empieza a hablar a todos. Me da risa alguna de las cosas. Versículo 28. La mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres. Me da risa que Juan diga que le dijo a los hombres, como que conocía más a los hombres que a las mujeres. Y dice, y le dijo a los hombres, y siempre su testimonio es el mismo. Versículo 29, versículo 39, versículo 42, siempre el mismo testimonio. ¿Saben qué? Ella nunca había conocido un hombre que sabía todo acerca de ella y todavía le estaba hablando, porque todas la habían rechazado. Y su testimonio es, vengan a conocer un hombre que me dijo todo lo que he hecho y todavía me está hablando. Tiene que ser el Cristo. Vengan a ver el Cristo porque es el que conoce todo acerca de mí y me habla y me ama y me quiere. Vengan a ver, ese es su testimonio. Vengan a ver a alguien que sabe todo acerca de mí y sin embargo me ama. ¿Y saben qué pasó? Vino toda la ciudad. ¿Quiere ser evangelista? ¿Quiere venir con las buenas nuevas? Sáquese las bolsas, sáquese las máscaras y diga, encontré uno que sabe todo acerca de mí y que me ama. Wow, toda la ciudad vino. Y se tuvo que quedar más días Jesús. If you're traveling with a GLP-1 med or insulin, you need this. You just add your medication and the frozen pack, and this will keep your meds cool. Dice el versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron. Y vinieron los samaritanos, versículo 42, y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Mire, le quiero decir una cosa que no quiero que se olvide. Esta mujer se hace la evangelista más exitosa de los 4 evangelios, mucho más que los discípulos, mucho más que los religiosos, mucho más. Convirtió a toda una ciudad con el simple testimonio de que hay uno que sabe todo acerca de mí y todavía me está hablando, tiene que ser el Cristo. Y el evangelio es el intercambio cuando usted deja su cántaro y agarra el agua de vida. Esto es lo que pasa cuando el evangelio va a ser predicado en todo el mundo, es cuando la iglesia va a hacer esto, va a dejar el cántaro, va a dejar las bolsas, va a dejar el prejuicio, la verdad superficial, va a dejar las jerarquías religiosas, va a dejar la religiosidad, va a dejar la pereza espiritual y va a decir, esta es la hora de espíritu y de verdad. Seamos reales, seamos abiertos, amémonos unos a otros. Cuanto más fracasada está la persona, más amémosla. Porque cuanto más perdida está la oveja, más va el pastor a buscarla. No sé si tienen acá en España ese juego que intercambiamos regalos en Navidad. El evangelio es un intercambio. Usted llegó a la reunión con muerte, porque la paga del pecado es... Jesús vino con la vida eterna y nos intercambiamos. Y nosotros salimos con la vida y Él salió con nuestra muerte. Vamos a ver un versículo que lo explica bien. Vamos a ver el slide, por favor, Isaías 53. Fíjense los pronombres. Vamos a decirlo juntos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo lo que nos salió mal, todo lo que nos pasó, lo dejamos a los pies de la cruz y salimos con el agua de vida eterna. Ahí es cuando la iglesia se hace una iglesia evangelística. Cuando ya no hay jerarquías religiosas, ni hay
obstáculos para que entre una persona mal vestida a nuestra iglesia, cuando tenemos los brazos abiertos. La vida no fue perfecta, pero cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, por testimonio para todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y hoy quiero invitarte a que dejes tu cántaro y salgas, hagas el intercambio, salgas con el agua de vida eterna. Hay un último versículo que les quiero dar, que es la iglesia de los últimos días. Es el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 17. No hay ningún otro versículo que se parezca en toda la Biblia. Apocalipsis 22, 17. Donde la iglesia, la esposa, deja de decirle a la gente, váyanse. Deja de decir, ustedes no califican. Dejan de decir, acá no tenemos personas que tienen ese problema. Hay un pastor que una vez un joven estaba afuera fumando y lo sale a pedir que entre. Y el chico dice, no quiero entrar porque huelo tabaco. Y el pastor le dice, por favor entra, porque si cada uno de nuestros pecados tuviera olor, este lugar estaría lleno de olores. Y esa es la iglesia. Y la esposa se junta con el Espíritu para decir, vengan. Y ahí terminamos, versículo 17. El Espíritu y la esposa, la iglesia, así España. El Espíritu y así España dicen, ven. Y el que oye diga, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Gratuitamente para nosotros. Pero a Él le costó la vida. Que llegue ese día en que nuestras iglesias sean tan reales que cuando usted me pregunte cómo me va, yo le pueda decir, porque el Evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Que Dios los bendiga.